Hola, buenos días y bienvenidos a su última unidad de arte del lenguaje de este año escolar. Vamos a seguir estudiando exploración de nuevos mundos y a través de la vida de varios exploradores famosos. En esta primera lección, la pregunta esencial es cómo determinan los lectores los múltiples temas e ideas principales de los textos. ¿Qué es la idea principal de que estamos leyendo? El conocimiento esencial es la exploración implica riesgos, pero también trae descubrimientos. Ustedes han estudiado la exploración y la vida de varios exploradores y han investigado lo positivo y lo negativo de la exploración. Y también vamos a estar enfocándonos en esta idea de que hay riesgos, hay dificultades, pero también los riesgos muchas veces vale la pena. Viajeros intrépidos. Ese es el título de nuestro nuevo libro. Es así, aquí. Viajeros intrépidos. Vamos a ver, ¿qué es un viajero? ¿Qué piensas? ¿Qué es un viajero? ¿Han escuchado esta palabra? Pueden ver la raíz de viajero viene del verbo viajar. ¿Okay? ¿Qué piensas? ¿Qué es un viajero? Alguien que viaja o visita a nuevos lugares. ¿Dónde has viajado tú? Yo hace un año viajé a Madagascar y para conocer este país, ver los lémures y conocer la gente de ahí. ¿Qué es un viajero? ¿Qué significa intrépido? Pista. Intrépido es un adjetivo que describe el tipo de viajero. ¿Cómo son los viajeros que vamos a estudiar? Viajeros intrépidos. ¿Toman riesgos? ¿Son valientes? ¿Son curiosos? ¿Buscan fama? ¿Hacen descubrimientos? ¿Y quieren cambiar el mundo? Lección 1. El objetivo de esta lección es buscar las razones y evidencias que usa el autor para apoyar sus ideas. Vamos a estar leyendo páginas 7 a 14. Por favor, saquen su libro, abren. Antes de leer, hay unas palabras de vocabulario que van a ser útiles. Vamos a leer estas palabras. A ver, en página 7 vamos a leer orillas. Ese es el borde de un río u océano. Emprender significa empezar o comenzar. Venecia es una ciudad en Italia. En esos tiempos Venecia era su propio país. En página 9, siervos, uno que trabaja por otro. Propietarios, dueños que cuidaban. Papá, el líder más alto de la Iglesia Católica. Abades y abadesas, otros líderes de la Iglesia. Atesoraban, guardaban la raíz de tesoro. Amurallada, bordeado de una pared. Bullían, de mucho movimiento y actividad. En página 10, comercio, vender y comprar productos. Puertos, donde llegaban y salían barcos con productos. Página 11 y 12, Oriente, el lugar de Asia. Caravana, un grupo de carritos viajando juntos. Seda, material o tela valiosa, silk en inglés. Imperio, reino. Conquistador, gana tierras, personas que ganan tierras con el uso de fuerza. Huéspedes, invitados o visitantes que quedan en su casa o en un hotel. Embajadores, alguien de un país que vive en otro país para trabajar con los líderes. Ok, si llegas a una palabra que no entiendes, puedes parar, puedes buscar la definición para entender lo que está pasando. Saquen su libro, Viajeros Intrépidos. Vamos a estar leyendo primera vez de Marco Polo. Ok, empezamos en página 7. Capítulo 1.
cuando la Tierra era plana. Hace unos 700 años, en el siglo XIII, en Europa, no se tenían demasiados conocimientos de la geografía del resto del mundo. De hecho, hasta entonces solo habían trazado con cierta precisión el mapa de su propio continente. América aún no había sido descubierta por los europeos, y las regiones interiores de Asia y de África eran lugares remotos, que solo se conocían a través de las gentes y los productos que llegaban a orillas del Mediterráneo. Se viajaba a pie, a caballo, en carro o en barco de vela. Y por supuesto, se daba por sentado que la Tierra era plana. En el siglo XIII, pues ir a otro continente era como ir a otro planeta, un viaje a tierras desconocidas. Hace 700 años, un joven llamado Marco Polo decidió emprender un gran viaje. Salió de Venecia y atravesó Asia hasta llegar a China. 24 años más tarde, regresó para contar que había visto un mundo maravilloso. Marco Polo nació en la Europa del siglo XIII, es decir, en plena Edad Media, una época de castillos y caballeros, pero también de ciudades y mercaderes. La mayoría de la población vivía en el campo y eran siervos, es decir, estaban al servicio de un señor, labraban sus tierras y formaban parte de su ejército. Los señores o nobles eran los propietarios de castillos, bosques, campos, casas, molinos, caminos, puentes, y servían al rey. El papa tenía tanto poder como los monarcas. Los monasterios, gobernados por abades y abadesas de familias nobles, poseían tierras, siervos y bibliotecas. Los libros se copiaban a mano, de uno en uno, y se atesoraban en los monasterios, donde quedaban al alcance de muy pocos. Las ciudades pequeñas y amuralladas bullían de vida y novedades. En ellas vivían y confluían artesanos, mercaderes, artistas y científicos. Empezaron a levantarse grandes catedrales, esbeltas, bellas y luminosas, como ningún otro edificio hasta entonces. Abrieron sus puertas las primeras universidades, en las que los sabios de toda Europa daban sus lecciones en latín. Las plazas y los caminos cada vez eran más transitados por personas y mercancías. Toda esta vitalidad era buena para el comercio y también para Venecia, una ciudad diferente a todas. Capítulo 2. Una familia de mercaderes. Venecia fue construida sobre una laguna, casi dentro del mar Adriático. Es la ciudad de los canales y las góndolas, una ciudad singular desde sus orígenes. Su nombre completo era Serenísima República de Venecia, y era una ciudad-estado. No dependía de ningún soberano o señor externo a la ciudad. Los venecianos se gobernaban a sí mismos. La riqueza de la ciudad se basaba en el comercio. Sus ciudadanos eran mercaderes que viajaban a todos los puertos del Mediterráneo para cargar sus embarcaciones de productos procedentes de tierras remotas. Venecia era, pues, una ciudad emprendedora que proporcionaba a reyes, nobles y ciudadanos ricos de la época los productos más preciados. Marco Polo nació en 1254 en esta Venecia libre y comerciante. Este veneciano ilustre recibió el nombre del patrón de su ciudad, San Marcos, Marco en italiano. El símbolo de este santo es también el símbolo de Venecia, el león alado. Marco Polo provenía de una familia de mercaderes y exploradores. Pocos meses antes de que naciera, su padre Nicolás y su tío Mateo, que eran comerciantes, emprendieron un largo viaje,
en busca de las maravillosas mercancías que llegaban de Oriente, se fueron alejando cada vez más de la orilla del Mediterráneo y se adentraron en Asia. Poco a poco, de paisaje en paisaje, de pueblo en pueblo, de caravana en caravana, de año en año, llegaron hasta el final, hasta China, el extremo oriente. Antes de que Nicolás y Mateo Polo emprendieran el viaje hacia China, los europeos ya conocían el Medio Oriente, el norte de África, Tierra Santa, Persia, Arabia, pero pocos se aventuraban a ir más allá. Sin embargo, hacía mucho tiempo que los mercancíes recorrían el largo camino que une el Mediterráneo con el Extremo Oriente, como si de una gran cadena humana se tratara. Los mercaderes se pasaban los productos de mano en mano, de barco en barco, de caravana en caravana, a lomos de caballos, camellos, elefantes. Esta ruta comercial que unía China con Europa, pasando por la India y el Medio Oriente, recibe el nombre de Ruta de la Seda y fue una de las redes de intercambio más importantes del mundo. Por ella, además de la seda que le da el nombre, se transportaban piedras y metales preciosos, lana, lino, ámbar, marfil, goma laca, especias, vidrio, perfumes, perlas, tintes, cerámica, porcelana, jade, lapislázuli, lapislázuli. Así pues, Nicolás y Mateo se propusieron recorrer los caminos bien trazados de la ruta de la seda y llegar hasta el final. Su primer viaje duró 15 años. Partieron en 1254, recorrieron todo el continente asiático y llegaron hasta el corte del gran emperador del Oriente, el Gran Khan. Este es un ejemplo de Venecia. Es un dibujo que fue hecho para representar cómo podría haber visto Venecia en ese tiempo. Además, este es una foto del león con alas, el león alada, que es el símbolo de Venecia, de esta ciudad. Eso es donde nació Marco Polo y de donde salió para sus exploraciones. El Gran Khan, emperador del Extremo Oriente. Khan significa rey. El Gran Khan es, pues, el emperador o rey de reyes. Este era el título que recibía el emperador del Imperio Mongol, que ocupaba un inmenso territorio de Asia Central. Genghis Khan fue el primer Gran Khan y fue el fundador del imperio a principios del siglo XIII. El Gran Khan vivía en Kambaluk, que así es como se llamaba entonces Pekín. El emperador que recibió a Nicolás y Mateo en su primer viaje es después también al joven Marco fue Kublai Khan. Con él el imperio mongol llegó a su máxima expansión. Además de un gran guerrero y conquistador, Kublai Khan era un hombre culto, impulsor de las artes y respetuoso con las tradiciones y creencias de sus súbditos. Quizás por este deseo de conocer, Kublai Khan recibió con gran hospitalidad a los 3 venecianos y los alojó durante 16 años en su corte. Pero los Polo fueron mucho más que huéspedes del Gran Khan. Pero los Polos fueron mucho más que huéspedes del Gran Khan. Se convirtieron en sus embajadores y consejeros. Y todo lo sabemos gracias al joven Marco. Su padre y su tío no dejaron ningún relato de sus aventuras.
Pero Marco no solo fue un viajero curioso y entregado, sino que además tuvo la voluntad de contarlo. Kublai Khan envió a Marco a recorrer el imperio en su nombre, y el joven veneciano, atento y abierto al espectáculo de paisajes y gentes, se convirtió en su mejor cronista. Su relato ha llegado hasta nosotros y se titula El libro de las maravillas del mundo. Esa es otra foto del Gran Khan, del Kublai Khan, el emperador del Extremo Oriente y amigo de Marco Polo y su padre. Ok, so ya llegamos a la parte de las preguntas de comprensión, la lectura atenta. Eso es cuando regresamos a lo que leímos para buscar más información y contestar algunas preguntas. So vamos a regresar a página 7. Sube a página 7 otra vez. Y dice aquí, ¿qué tan largo fue el viaje de Marco Polo? Tu trabajo ahora es releer esta página buscando la información, evidencia en el texto y escribe sus respuestas a esta pregunta en el paquete. No olvides usar oraciones completas y incluir evidencia del texto en su respuesta. Okay. Pon pausa, busca la evidencia y cuando ya terminas, vamos a seguir. La próxima pregunta se encuentra la respuesta en páginas 9 y 10. La pregunta es, ¿qué evidencia hay en el texto para apoyar la idea que Venecia era un lugar próspero? Próspero era una palabra de vocabulario que estudiamos con Frida Kahlo. En ese libro apareció esta palabra por primera vez. Próspero significa que todo va bien, que si un negocio está prosperando, significa que están ganando todo el dinero, pueden pagar sus empleados y todo va bien. Eso es lo que significa próspero. ¿Cómo sabemos que Venecia era un lugar próspero? ¿Qué evidencia hay en el texto en páginas 9 y 10? Ok, pon pausa, busca esta respuesta, escribe su oración completa con evidencia del texto y cuando regresas, vamos a la próxima. Ok, ¿qué evidencias nos indican que Marco Polo formaba parte de la corte del Gran Khan? ¿Cómo sabemos que Marco era parte del Gran Khan y no solamente era visitante? De que él trabajaba por el Gran Khan y no solamente era visitante. ¿Qué dice en el texto en página 13 y 14? La evidencia del trabajo que hizo Marco. Muy buen trabajo, chicos. Con esta pregunta ya terminas su primera lección de lectura. Vas a tomar un almuerzo, un tiempo de break y cuando regresas vamos a estar haciendo la parte de escritura.